Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes en su canal de YouTube, Psicodecisiones TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, Benoit Corman. Él es especialista en morfopsicología, es decir, psicología facial. Él es francés. Y bueno, me alegro mucho que los medios de comunicación nos sirvan, ¿cierto?, para esta unión de dos continentes. Bienvenido al canal. Deyanira de Los Ángeles, muchísimas gracias por invitarme a su canal y por darme la oportunidad de compartir pues, conocimientos sobre este tema que vamos a comentar, la morfopsicología, con usted y todos sus oyentes. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta bella y maravillosa invitación. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Nos podría usted decir en qué consiste la psicología facial o la morfopsicología? Es decir, ¿qué estudia, cómo nació, quién la creó? Sí, pues para explicar, porque es una palabra que parece un poco complicada, morfopsicología o psicología facial lo explica de forma un poco más explícita, pero morfo significa forma y psicología es el estudio de la psique. Entonces, es el estudio de los rasgos faciales para entender los rasgos de personalidad. Se centra sobre la cara y no otras partes del cuerpo, porque es la parte del cuerpo humano, la cara, que diríamos interactúa más con el entorno exterior y con quien donde entendemos mejor cómo la persona absorbe la información y cómo diríamos, la expresa. De hecho, de los cinco sentidos, los cinco sentidos están situados en la cara. La vista, el oído, el olfato, el sabor y el tacto. El tacto también lo tenemos en otras partes, pero de los cinco, cuatro están exclusivamente situados en la cara. Entonces la cara evoluciona mucho y entonces se diferencia la morfopsicología de, hay unos que conocen a lo mejor la fisiognomía. La fisiognomía también estudia la cara para entender la personalidad, pero a la diferencia de la fisiognomía, la morfopsicología hace el estudio en conjunto y la interacción. No coge, por ejemplo, los ojos por separado o la frente por separado y decir, ah, es una frente grande, por lo tanto es una persona, por ejemplo, vamos a decir, inteligente. Ah, tiene los labios finos, por lo tanto es una persona, diríamos, seca. No. Esto sería coger solamente una pieza del puzzle y estudiarla, como una palabra, como una persona que quiere traducir un texto y coge una palabra y la saca de su contexto. Entonces la morfopsicología tiene la peculiaridad de unir las distintas partes del rostro para sacar un análisis. ¿Vale? Una totalidad. Exacto. En su totalidad, no por partes. Exacto, no por partes. Es decir, por ejemplo, los ojos, vamos a ver cómo la parte, por ejemplo, superior de la cara es la parte intelectual. Entonces, la frente, siempre miramos cómo son los ojos respecto a la frente, la nariz respecto a su nivel emocional o la boca en relación con la parte mandibular. Los sectores entre ellos, si hay unos que están abiertos, otros cerrados. Los tres niveles. Entonces, siempre estamos comparando una cosa con la otra, ligando, para que, porque somos un todo, ¿no? Entonces no podemos coger cosas por separado porque si no tendemos a caer en la caricatura, ¿vale? Y entonces ahí sí que marcamos límites. Entonces, esto es la peculiaridad de la morfopsicología, que tiene como ancestro la fisiognomía, porque así se empezó el estudio de la cara, estudiando por partes. Tiene sus raíces, por decirlo así, tiene sus raíces allí. Correcto. Hasta que hubo una evolución y fue más integrativa, no tan, diríamos, tan caricatural. Y esto, pues, estamos hablando de Pitágoras, fue de los primeros en hacer estudios de fisiognomía para elegir sus discípulos. Pues Aristóteles también fue de los famosos que también empezó a estructurar el pensamiento. Hasta que, bueno, me hago un gran salto, pero hasta que, porque hubo, no había la psicología no existía y la fisiognomía tuvo mucha aceptación en Europa en el
siglo XVIII para dar explicaciones sobre el comportamiento humano. Entonces no había Freud ni todos los grandes de la psicología. Entonces tuvo mucha aceptación. Pero hasta que apareció un tal doctor Luis Corman, más famoso por el test de psicología infantil, el test de la familia, el garrapato, pero que este hombre era un apasionado también por también ser un doctor que trabajaba en un departamento de psiquiatría infantil. Tenía niños autistas con quien tenía que, digamos, establecer una comunicación. Los niños autistas tienen la peculiaridad de no saber expresar, diríamos, de forma clara y muy fácil de entender sus sentimientos y sus ideas, ¿no? Entonces, y para entender la personalidad empezó a ver que había, pues sabía de la fisionomía, pero empezó a poner más leyes diremos, en evidencia y a crear leyes leyes integrativas. Y así nació la morfopsicología con la publicación de su libro en 1937, las 15 Interesante. leyes de la morfopsicología. Esto fue, digamos, el nacimiento oficial de la morfopsicología, de la mano de un doctor que se Ve había interesante. en la Sorbonne, en París, que tuvo como profesor una tal Marie Curie, por ejemplo, la famosa premio Nobel de Química. O sea, era un hombre muy cartesiano, no muy racional, que no trató de buscar ahí algo especial, pero más bien entender mejor la personalidad y la psique humana con personas que no podían, diríamos, comunicar claramente su mundo interior, Qué ¿no? bonito. Entonces tuvo en cuenta el autismo. Se puede decir que también tuvo cierto sus raíces allí, ¿no? Sí, este Eh, obstáculo fue una palanca para ayudó. decir, sí, cómo entender una persona sin tener que hacerle ninguna pregunta, sin que esta persona nos dé ninguna información, sin que esta Sí. persona haga ningún test proyectivo de personalidad y todo esto. No, solamente entender a persona por las formas de la cara. Oh, Entonces, ojo, sorprendente. Entonces también nació en Francia, nace en Francia. sí, nace en Francia, sí, correcto. Y esto que había ancestros de la morfopsicología por muchos países, pero oficialmente sí nació en Francia esto. Y entonces Oficial. hasta pues tuvo se enseñó en algunas universidades en Francia. Ahora, pues, se está desarrollando a nivel internacional porque él creó una escuela para justamente la divulgación de la morfopsicología que se llama la Société Francesa de Morfopsicología, con la cual yo me formé. Ah, qué bonito. Sí, Claro, en la formación. cual usted se formó. Ah, ya. Qué bien. Y nos podría dar una explicación de la forma o manera como más explícita que la psicología facial realiza en el rostro. Es decir, desde que la frente, ¿cierto? Los ojos, qué sé yo, la nariz, la boca, ¿cierto? Los Sí, labios. ¿Cómo, hay cómo se interpreta eso? ¿Cómo se ¿cómo explicaría? se interpreta? Hay un método para hacerlo, porque es multifactorial, ¿no? Entonces tenemos que, como cualquier profesional tiene un método, pues hay un método morfopsicológico como para entender bien lo que se toma en cuenta. Primero es la forma del marco óseo, ¿vale? La forma del marco óseo puede ser más o menos en forma, por ejemplo, de pelota de fútbol o más bien en forma de pelota de rugby. O sea, miramos la Ah, forma, ya. es más bien redondeada o más bien estrecha y ovalada. Lo que llamamos, esto es la ley principal de la morfopsicología, la ley de dilatación y retracción, ¿vale? Entonces, es lo que miramos primero y este nos dice mucho, que hay que entender que la morfopsicología pone mucho de manifiesto y explica mucho la relación del ser vivo en su entorno. O sea, no es el ser vivo solo, Concentro. cómo interactúa con su entorno. Y eso es muy importante. Mm, Entonces, es como cualquier ser vivo. La ley de la dilatación, que esto sustenta la morfopsicología,
Si se dilata, por ejemplo, el marco óseo se dilata, es porque ese ser vivo inconscientemente siente que su entorno es una fuente de nutriente, es diremos, una fuente positiva para él. Y si se retrae, es porque siente que el medio, el entorno es más bien hostil, peligroso. Y entonces tiende a, diríamos, más bien disminuir un poco su exposición al entorno. Entonces funciona esta fuerza de la retracción. Entonces, la dilatación y retracción obedece en cualquier ser vivo. Y en el ser humano, por supuesto, y la cara, que es muy moldeable, pues es una de las expresiones más vivas, porque seres todos nacimos con, por ejemplo, de bebé, tenemos una cara más bien redondeada. Y hay unas que después se Sí, señor. ensanzan y otros que yo, por ejemplo, las tengo más estrechas. Es porque esto es el ser vivo en su entorno y dice, uy, me tengo que proteger. Ya. ¿Vale? Entonces, miramos la forma del marco óseo, que ahí representan pues, las fuerzas inconscientes, inconscientemente, como el ser interactúa con el entorno, ¿vale? Si es más bien en expansión o selectivo. Después miramos los receptores sensoriales, ojos, nariz y boca, esos tres, que nos dice cómo un ser vivo comunica con el exterior, a nivel intelectual, los ojos, a nivel emocional, la nariz, y a nivel activo instintivo, la boca. ¿Vale? También miramos, entonces, esto, por ejemplo, si una persona es extravertida, tiene un carácter extravertido, es porque sus receptores son más bien abiertos, grandes, tienen un gran afán de comunicación con el entorno. Y si es una persona más bien introvertida, pues sus receptores van a ser más bien pequeños, ojos pequeños, nariz corta, boca fina y pequeña, porque quiere minimizar los intercambios con el entorno. O sea, los sectores, el segundo paso, diremos, es el más, diremos, rico en información, porque enseguida sabemos cómo tiende a comunicar una persona con el entorno, qué comportamiento va a tener a nivel de comunicación. ¿Vale? También miramos, os hago un poco, pues, los 6 pasos principales. Las carnes, miramos las carnes también, saber si son más bien redondeadas, planas o más bien onduladas, abolladas. Esto nos dice cómo la persona gestiona la presión del entorno. Si hay presión, ¿cómo la va a sentir? Y el estrés. Entonces hay unos que tienen pues una gestión que sienten poco el estrés, otros que lo sienten mucho, que con un poco de presión reaccionan de forma rápida y contundente, y hay otros con mucha presión, se quedan tranquilos. Esto nos dice cómo son las carnes, la forma que tiene. El cuarto piso Entonces pasa. acá significaría como el manejo, perdón, acá significaría como el manejo del estrés, por decirlo así. Sí, de la presión, desde el pómulo hasta la forma que tiene, como lo vemos de 3/4, y yo, por ejemplo, lo tengo un poco más ondulado, entonces tiendo a marcar más, pero a poder reaccionar más, diremos, rápidamente, porque si es de redondeado, es como si la persona pues busca ser más jovial, tranquilo, y tiene menos sensación de presión. El estrés como entra por dentro, pero no sale por fuera. O sea, es como si la persona estuviese como poniendo una capa de protección, pero chupa la presión, porque todos la experimentamos, pero no la saca. Entonces parece que es una persona que no está estresada, no está como reaccionando a la presión. Sí que o sea, la siente, pero la absorbe. El que tiene un modelado más plano o abollado, la rebota más fácilmente. Si se le pone presión, reacciona y dice, hey, cuidado, que conmigo no hay que ponerme tanta estrés o presión, si no voy a reaccionar. Entonces, es una persona que da feedback, que da un retorno de información mucho más rápido y claro sobre si siente una presión buena u otra. Dice, oh, esto me gusta mucho, oh, esto no me gusta nada, porque si es ondulado, abollado, dará una respuesta contundente. Será como de marcar posiciones muy tajantes si hay presión. El redondeado no. O sea, él nunca dirá que no pondrá presión, entenderá siempre buscar la cordialidad, la jovialidad y Sí.
¿vale? Entonces son De formas rostro distintas. redondito. O sea, sí, me acordé. Sí, cuando las carnes son redonditas. Sí. Porque el rostro puede ser Súper. redondo, pero las carnes pueden ser planas. O sea, son como Ah, combinaciones. comprendo. ¿Vale? Ya. Entonces, un Son alimento, dos cosas diferentes. Sí. sí, hay muchísimo, bueno, hay muchas combinaciones. Todas las combinaciones son posibles. O sea, puede haber un marco redondeado, después con receptores pequeños, pero un moderador redondeado o abollado. Se será un expansivo, introvertido y con un modelo abollado bastante pasional y sensible. Ah, Podemos sí. hacer, ya solamente he Sí, cogido, una persona sensible. pero sí. Entonces, o puede ser un marco más bien estrecho, pues va a ser una persona más bien selectiva, que busca un medio de elección, un entorno especial para sentirse bien. Y si sus receptores son abiertos, pero extravertida, que comunica mucho, pero que es selectiva en el fondo, pero extravertida en la forma. Es una contradicción, ¿vale? Pero es lo bueno también de la Oh. morfopsicología que pone de manifiesto las contradicciones que puede haber dentro de la personalidad de una persona, que es muy abierta, pero a la vez selectiva, un poco como yo. Ajá. Yo soy un introvertido de fondo, pero un extravertido de forma. O sea, parece que comunico mucho, pero mi marco estrecho me conduce a buscar un entorno especial, de calidad. Soy selectivo donde me encuentro bien. Y cuando me encuentro bien, ahí me Ya. puedo expandir. Si no estoy en mi medio de elección, mi medio de selección, pues tiendo a protegerme y diremos, a no exponerme. Mm. Sí, son personas que no se exponen fácilmente ya. Y No. la parte de la boca, de los labios acá, o Bueno, sí, después, bueno, los labios. estos son, porque la boca es como la persona, diremos, despliega su potencial a nivel activo, pero depende si esta boca está Sí, en un marco ancho o un marco estrecho, claro, sí, ¿vale? Entonces no es lo mismo. claro. ¿Vale? Entonces, si seguimos el paso 4 después de haber visto el marco, los receptores y las carnes, que son, miramos la tonicidad de la cara. Si es muy tónica o más bien un poco atona. Entonces va a ser si es muy emisiva, activa o más bien receptiva, pasiva. Si es una persona más bien tranquila, que se deja influir, que deja el entorno tener una influencia sobre ella y que es tranquila, que pospone las cosas, a veces puede ser demasiado. O una persona súper activa que no está como, hasta si es demasiado tónica, que puede ser adicta a la acción, que siempre tiene que estar haciendo cosas, activando Ah, alguien muy mental, su interactivo. parte emocional, comunicando o haciendo, ¿no? Entonces es una persona que Ya, busca ya. más el control, mientras que el átono se deja influir, se deja manejar, se deja, diríamos, llevar y persuadir. El tónico, él quiere, diríamos, siempre coger las riendas un poco y ser él un poco el que va manejando un poco, pues, su camino, ¿no? No se deja llevar El por un que toma camino. la rienda. Ya, ya. Y entonces hay el quinto paso, después de la tonicidad, porque la tonicidad la vemos en receptores, carnes y marco, pero vemos la tonicidad en general. El quinto paso es la cara de perfil, porque cuando ves una cara, cuando la ves de frente, es la personalidad. ¿Cuál es la personalidad que tiene la persona? O sea, como la cara que quiere enseñar al mundo. Y cuando vemos la cara de perfil, esto es más bien el carácter. ¿Cómo es la persona? El carácter es como más inconsciente. Uno va a decir, "Ay, tiene un buen carácter, un mal carácter, pero o sea, no lo puede modular tanto como la personalidad que se puede modular en función de las circunstancias. Entonces es un poco la cara íntima y ahí vemos como dos partes, la parte superior que es más la parte mental, como la persona si es más bien reflexiva o más bien intuitiva, ¿vale? Y la parte de abajo, si la persona es más bien impulsiva o más bien prudente, exigente. ¿Vale? Entonces hay dos formas ahí que se pueden, diríamos,
Entonces hay perfiles que son muy inclinados, personas como muy intuitivas, impulsivas, y personas que tienen más un perfil como de camión, no de coche deportivo, de camión, ahí más bien enderezado. Como de camión. Y esas personas son más reflexivas, que tienen que pensar todo antes de Ah, ya. actuar. La persona con el perfil inclinado tiende a actuar y después a hacer, bueno, prueba error, a ver qué tal sale y después ya reflexiono. Ah, Lo hago de forma un poco caricatural, pero para daros un poco, pues, referencias, un poco de cómo el perfil, entonces, nos condiciona mucho en nuestra forma de enfrentarnos a la realidad y de actuar. Cuando nadie nos mira cómo actuamos, cómo pensamos y cómo actuamos. interesante. Y terminamos con el sexto paso, es los tres niveles. Tenemos una casa con como tres pisos. El piso intelectual, el nivel intelectual, con puerta de entrada y salida a los ojos. El nivel emocional, con puerta de entrada y de salida la nariz. Y el nivel instintivo, con puerta de entrada y salida la boca. Entonces, los tres niveles y ahí vamos a ver cuál eso es muy interesante en un estudio morfopsicológico, ver cuál es el nivel dominante. Si domina más bien el mundo de los pensamientos y las ideas o el mundo de las Ah, ya. personas, de las emociones o el mundo de más bien de la acción y de la realidad concreta, la realidad material. Tres mundos. Tres mundos, tres inteligencias que que se pueden Inteligencias. interpretar muy bien en Ah, psicología. excelente. Mm, ¿vale? Ah, Entonces, esto más o menos excelente, bien, sería el gracias. Muy camino interesante. que seguimos para hacer un estudio morfopsicológico. Sería el ¿Vale? estudio, ok, bueno. Y entonces, ¿para qué serviría o qué beneficio nos traería conocer, cierto, esos rasgos faciales o a veces cuando se hace algún diagnóstico, cierto, a alguien? ¿Qué beneficios traería, cierto, a la persona conocer Sí. Eh, Primero, los porque yo bien? siempre digo, uno es fuerte cuando usa sus puntos fuertes. A mí lo que más me gusta es que la morfopsicología ayuda a una persona a tomar, a vaticinar, porque a veces lo sabe, pero a realmente convencerla de dónde tiene puntos fuertes, porque a veces tiene un potencial y no lo está usando. Entonces, lo bueno es decir, oye, tienes un muy buen potencial. Después va a depender cómo tú lo vas a aprovechar. Pero aquí, en este dominio, tú, por ejemplo, en la comunicación o en la ideación, bueno, hay muchas formas de ver puntos fuertes, de identificarlos, pero identificar los puntos fuertes de la persona. ¿Vale? Entonces, ayuda a la persona a reconocer y aceptar mejor sus puntos fuertes, por lo tanto, a sacarle mejor provecho. Esto es muy bueno. Entonces, por Provecho. Ah, claro, ejemplo, porque con esta pregunta y respuesta estamos motivando, cierto, a nuestros oyentes a conocer más, ¿verdad? Del significado de sus rasgos sí, faciales, ¿no? Ahí sí, estamos motivando. Y entonces, luego, la otra pregunta sería, ¿qué beneficios aporta el conocer los rasgos faciales de los demás? Es vale, decir, ya, cierto, bueno, hay que estudiar, lógico, ¿no? Pero sí, también, ¿qué aportaría si nos empapamos de la psicología facial? ¿Qué sí, sí, aportaría eso, cierto, hacia los demás? sí, pregunta muy interesante, porque vemos que con una persona con quien nos llevamos, con quien nos llevamos bien, no necesitamos morfopsicología. Es decir, oye, la comunicación fluye, hay buen ambiente, normalmente, no sé, hay como una empatía, una conexión perfecta. Pero con Química que personas llama, que ¿no? tienen y bueno, oh, es que esa persona es como yo, nos llevamos muy bien, pensamos de la misma forma, vemos el mundo de la misma forma, no sé, no hay que hacer esfuerzos, pero con las personas que no tienen una personalidad, un carácter como el nuestro, que hasta a veces diametralmente, ahí sí es muy importante
poder decir, quiero entender a esta persona porque me plantea muchos problemas de comunicación o no solamente de comprensión. Entonces, la morfopsicología ahí nos ayuda a entender por qué una persona actúa o piensa de una, bueno, cuál es el modus operandi un poco de esta persona. Entonces, que es muy diferente del nuestro. Entonces, es reconocer y nos ayuda a reconocer las diferencias sin juzgar, porque al final nuestro código deontológico como morfopsicólogos es comprender, no juzgar. O sea, no estamos aquí Claro. para decir a una persona, y esto ahí lo quiero aclarar mucho, la morfopsicología no se usa para hacer justicia en los tribunales y decir, este tiene cara de ladrón o de criminal. No, nunca no debemos ¿Te usar la imaginas? morfopsicología. Claro, por las Desde apariencias sería juzgarlo. No, esto no. Y no, la morfopsicología es para comprender, ¿vale? Porque, de hecho, mucha gente me pregunta, pero hay rasgos que se pueden atribuir a gente que puede cometer delitos, por ejemplo, como crímenes o como robos. Hay la cara, el prototipo, y yo digo, no, porque una persona va a depender mucho de su entorno. O sea, por eso es el ser vivo en su entorno, la epigenética. Y esto llegaremos a una pregunta que yo creo que me podrá hacer más adelante, pero que nos condiciona, ¿no? Pero nuestro entorno nos condiciona mucho, entonces dos personas con los mismos rostros no va a actuar de la misma manera según en qué entorno están. Pero entonces, para volver a la pregunta, nos ayuda mucho a comprender a los demás. A mí me ha ayudado mucho a comprender, por ejemplo, a mis padres, Mm, a mi pareja. O sea, sí, da claro, claro. acercamientos. O sea, y puede pensar Pero los comprender a familiares, a amigos, en la familia, en el trabajo, como los en el beneficios trabajo. con los vecinos, en la vida social. Bueno, o sea, tiene aplicaciones, por ejemplo, tiene que pedir un favor a alguien porque se encuentra, ¿a quién lo voy a pedir? Y ve a alguien, y ve a tres personas y, uy, yo creo que esta persona va a ser más receptiva, me va a ayudar porque decir, bueno, estoy volviendo a un Porque beneficio ya particular, pero estudió sí, sí, entonces va a morfopsicología. entender más fácilmente qué Exacto. recursos tiene la gente. Entonces, si tiene recursos en el dominio social, pues pedir ayuda a esta persona es, diremos, una oportunidad de tener una mejor respuesta que una persona que tiene recursos de otro, más bien mental o de otro nivel, ¿no? Claro, sí, excelente. Ahora, entonces, los rasgos faciales, ¿se podría decir que determinan la personalidad? ¿O se puede ir transformando, ¿cierto? La personalidad a pesar de esos rasgos faciales. Es decir, no te condicionan ni te determinan esos No. rasgos faciales. No, no. De hecho, No. la morfopsicología no es determinista. Y no le puede decir, Deyanira de los Ángeles, usted por sus rasgos tiene esta personalidad y ser determinista diciendo, Y ya se usted quedó así. es hasta como hacer un análisis predictivo de lo que usted hará en el Sí. futuro. No. O de lo que usted puede hacer ahora o no. No, 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 no lo puedo decir. Yo diría, usted tiene diremos, unas cosas que le condicionan. Pero, ¿qué condiciona realmente la personalidad? Bueno, y una persona en general, su carga genética. Papá, mamá, me han dado una carga genética. Ok. Pero después, la epigenética es el entorno. ¿En qué entorno me encuentro? Y cómo yo, diríamos, voy a interpretar este entorno. Porque dos personas, un hermano y una hermana de los mismos padres, por supuesto, y interpretan el entorno de forma distinta. Entonces, ven como es la interpretación del entorno. Y después, la tercera, entonces, es lo que llamamos la epigenética, que condiciona mucho. Cambia usted, yo
me gusta enseñar fotos de jóvenes británicos que entre los 18 o 20 años se fueron a una misión de guerra a Afganistán. Y hay una fotógrafa británica que les sacó fotos antes, durante la misión, a los 4 meses, a la mitad de la misión, y al final de la misión a los 8 meses. Ya. Es asombroso cómo cambian las caras de estos jóvenes. No solamente las carnes, hasta el marco óseo. Es decir, estas personas han sido sometidos a un entorno, pasan en un entorno, bueno, más o menos, bueno, Interesante, ¿no? a un entorno muy intenso donde diríamos, morir de un día para otro, porque se encuentran en primera línea de combate y son muy... Ah, Entonces, vaya cambio de entorno. Es decir, pasan de un país en paz, en un país en claro. guerra, en un país que conocen muy bien, un país que desconocen totalmente, muy lejanos de su cultura de nacimiento. O sea, es un cambio radical de entorno, porque esto hace que este cambio de entorno no es como cambiar de barrio en la misma ciudad o cambiar de trabajo. No, 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 no. Entonces, Mm, esto todo refleja cambia. mucho cómo la influencia del entorno, cuando hay un cambio radical, puede en muy poco tiempo generar cambios en la cara. Entonces, la epigenética, ahí lo ve, nos moldea. Y muchas personas, además, estamos en modo muy mecánicos. Nos dejamos influir por el entorno. Cada uno despierta más o menos. Después hay el libre albedrío de las personas que manejan, que pasan del pilotaje Sí, pues, sí. automático a ser más, diríamos, conscientes de ellos y que quieren despertar, ¿no? Entonces, también sus propias decisiones van a... Entonces, son los tres condicionantes, ¿no? Y en función de todo, de su carga genética, de en qué entorno se mueve y de un poco de sus decisiones para orientar su vida de una forma u otra, su cara, estos condicionantes van a hacer que su cara va a cambiar de una forma a otra. Pero hasta, Repercute, sí, entonces, mejor repercute. dicho. Mucha gente piensa, no, pero una vez he llegado a la edad adulta, la cara no cambia. Lo único que cambia es que las carnes se caen un poco, Sí, sí, uno se arruga piensa más, que las los ojos arruguitas, que las... más viejecitos, la característica, pues las arrugas, ¿no? Y la piel que no pierde un poco su firmeza. No, no señor. Es decir, también la barbilla puede salir, la nariz se puede, diríamos, o sea, puede, diríamos, protegerse, los ojos pueden cavarse o se pueden, diríamos, eh, hay una parte de la cara que se puede desarrollar o más estrechar. O sea, es muy El plástica. rostro habla, entonces. Sí, la cara es plástica y es evolutiva y no se para esta evolución a la madurez. Es decir, esto sigue hasta la vejez. Ya, entonces se podría decir, sí, disculpe, se podría decir que según sea nuestro entorno, así será nuestro rostro. Esa frase sería Sí, entonces adecuada. sí, bueno, ya, es que de hecho es muy fácil, ¿no? Hay los tópicos, este tiene cara de, por ejemplo, por países, ¿no? Cara de inglés o Sí, cara de marroquí o cara de, bueno, me dirá pero sí, es que no nos condiciona mucho. Por ejemplo, veo en África del Norte, son más fácilmente reaccionantes. Es decir, que los oficios interesante. y más bien estrechos, reaccionan con mucha viveza. Los países del norte de Europa, por ejemplo, eh, son más bien unos concentrados que no reaccionan tanto, que son como más tranquilos. O sea, el ambiente, hasta el clima, nos condiciona mucho. El clima también. Sí, los climas cálidos versus los climas fríos. En climas cálidos los sectores son más abiertos, en climas fríos son más cerrados. Sí. Entonces, Hasta sí, eso, Víctor, sí, sí, hasta eso. la Bueno, epigenética es todo, es no solamente el aspecto social, pero también el sí. aspecto físico, o sea, donde vivimos, ¿no? Entonces, sí, sí, nos condiciona mucho el entorno, muchísimo, más de lo que creemos. Ok, gracias. Sí, y vamos a ver, también otra de las preguntas es, ¿qué opina usted de lo que se dice que cuando nos presentan a alguien, usualmente, cierto, lo primero que vemos son los ojos
¿no? Es decir, la mirada, la mirada, que cuán importante es, Sí, qué sé yo, bueno, siempre en la vida cotidiana, sí, ¿cierto? Pero también cuando nos presentan a alguien, siempre se dice que los ojos y la mirada son muy importantes. sí. ¿Qué nos podrían comentar? Es normal porque lo primero que queremos hacer es un intercambio de información, ¿vale? Y establecemos un contacto Sí, y la información de tipo intelectual. Antes de saber si podemos socializar, es decir, ¿quién es este? Y debemos sí, establecer un contacto. Y lo que buscamos inconsciente, porque somos todos morfopsicólogos intuitivos. Vale, mirando una cara todos podemos deducir cosas. A veces nos equivocamos, deducir. es menos, pero tenemos esto Empíricos, intuitivamente. empíricos. Sí, miramos una cara, establecemos un contacto ahí, porque la información por los ojos es la información, digamos, intelectual. Entonces vamos a ver si hay primero receptividad o no. Nos dan una información. Después, ¿cómo vamos a contactar con ella? Nos dice la nariz, pero la tenemos muy olvidado en la observación, la nariz. Pero los ojos, porque ahí es como si la persona va a ser abierta o más bien receptiva o cerrada a intercambiar información con nosotros. Vemos por la mirada. Es decir, uy, esta mirada nos dice como vamos a adaptar un poco nuestro contacto. ¿Vale? Sí, eso tiene que ver. ¿Vale? Pero después, ojo, yo quiero aquí, porque a veces hay unos que usan este dicho, los ojos son el espejo del alma. Yo pongo aquí Muy común. la morfopsicología Se no dice. va a estudiar, es decir, cómo es el alma. Esto es No otra está de cosa. acuerdo. Sí, con esa frase, ese dicho. Sí, es un dicho. Eso es el espejo es decir, la cara es el espejo del carácter y de la personalidad. Y los ojos también, pero de cómo es la persona de receptiva a nivel, sobre todo, mental. ¿Vale? A nivel La nariz, ¿cómo es de mental es. Ah, ya, ya. Sí, intelectual, como unos ojos grandes, es una persona muy como abierta, que confía a priori fácilmente en los demás, que quiere establecer un contacto fácil con la gente, porque como es muy hambriente de información, y va a preguntar fácilmente, hola, ¿qué tal está usted? ¿Y a qué se dedica? Y Como entonces, muy bueno, extrovertido. sí, un extrovertido, porque Ah, le ya, ya. gusta absorber información y va a ser una persona que va a dar fácilmente información de sí mismo también. No es hermética, no es secreta. De hecho, una persona que tiene ojos Es grandes, una hay persona que tener muy, cuidado. No le muy confíe su secreto más íntimo porque lo podrá repetir fácilmente. O sea, no es la no persona, sabemos la secreto. Ah, no es la persona que mejor guarda el ahora secreto. cuando vemos a alguien con los ojos, podemos hablar de secreto. Ay, bueno. Bueno, sí, pero bueno. Gracias por todo este comentario y compartir. Entonces, para ir cerrando, ir finalizando, nos podría regalar como algunos consejos o algunos tips para poner en práctica, ¿cierto? Para poner en práctica la psicología facial en la vida cotidiana. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Sí. Nuestros oyentes también, pues quisieran saberlo, lógico. Sí, yo le diría como una de las cosas más importantes es la comunicación entre personas. Entonces, para saber cómo comunicar con los demás, es muy importante mirar los receptores, sobre todo nariz y ojos. Si son grandes, abiertos, entonces significa que la Nariz y persona ojos. está esperando mucha abundancia de información se enfoca en las personas. Entonces, es muy importante ahí dar importancia a la persona y abrirse, ¿no? con ella. En cambio, si ves que los ojos son pequeños, la nariz se corta, además es una persona que no va a dar prioridad a la persona, pero más bien al objeto de la conversación. Va a ser mucho más práctica, no quiere perder el tiempo, entonces hay que adaptarse y no hablar más, dar más información de la cuenta y que ir más directamente a lo que sea, al grano, ¿no? Es una persona concreta, al grano, muy Concreta. concreta, entonces. Sí, Ah, ya. no enrollarse y ser más No concreto. enrollarse.
Sí, no repetir Ya, las ya. cosas y no contar su información que de sí mismo, que la persona dice, a mí no me interesa. ¿Usted qué quiere? Apórtame una información de interés, porque una persona que tiene los sectores más pequeños lo que odia es perder el tiempo y desperdiciar sus recursos. Entonces, no se tome El factor personal. tiempo, Sí, no hay que tomarse el personal el factor hecho que tiempo una significa. persona no habla mucho si tiene los sectores pequeños. Es su forma de gestionar la información. Entonces, esto nos da un buen indicador de cómo podemos adaptarnos a los demás y adaptar nuestra comunicación. Sectores grandes, ojos grandes Ahora o entonces pequeños. vamos a fijarnos, vamos a fijarnos ahora cuando vemos a alguien en los ojos, en la nariz y ahí analizamos. Sí, No, eso bien, es, eso es. interesante, ¿cierto? Recibir un estudio y bueno, y esto es bonito compartirlo con nuestros oyentes del canal, porque así motivamos, ¿verdad? Para que se empapen de la psicología facial Correcto. y aprendan o aprendamos cada vez más. Sí, Importante. sí. Sí, sí, es una herramienta, yo también no lo he mencionado, pero para gente que busca más orientación, por ejemplo, que quieren cambiar de trabajo o que quieren, por ejemplo, un joven que decir, oye, ¿por dónde puedo yo orientarme mejor? No le vamos a decir, usted tiene cara de doctor o usted tiene cara de albañil o no, Sí, pero le vamos a dar indicaciones que le permitirá decir, aquí tienes potencial, tú puedes, debemos ir por este ya. camino, seguro que en este tipo de profesiones te va a ir bien. O sea, podemos ayudar a una persona también que Y está un también, poco con baja autoestima y decir, oye, vamos a recapacitar a esta persona y decir, ¿dónde tiene potencial? ¿Vale? Una ya. persona siempre tiene que salir mejor que ha Ya. entrado en la sesión de morfopsicología. Claro, va a salir mucho mejor. Y también me imagino, ¿cierto?, que el vivir sin mucho estrés, el tratar de vivir en paz, en armonía, con alegría, eso también, ¿cierto?, repercute y tiene que ver con nuestro rostro o va a ayudarle, por decirlo así, a nuestro rostro, ¿cierto?, a mejorar, ¿no? Sí, sí, Vivir sí, en paz, tratar de vivir sin tanto estrés. Aunque yo sé que hay problemas, ¿cierto? Todos tenemos problemas, pero también le podemos ir ayudando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestro rostro, a tener correcto, otra forma, ¿cierto? correcto. Porque los receptores nos dicen lo que queremos, el marco nos dice lo que necesitamos. Entonces, si al cuerpo le damos a nuestra lo que necesita, estará mejor. Estará Claro, mejor. estamos cooperando, cooperando, ¿cierto? Claro, Bueno, cooperamos. entonces, gracias. Claro, cooperando. Gracias. Gracias de todo corazón por este espacio, por este momento, por haber pues sacado de su tiempo tan valioso. Me alegro mucho que haya podido compartir. Bendiciones para usted también, para su familia y gracias nuevamente por estar en el canal Psicodecisiones TV. Pues muchas Gracias, sí. gracias Dios me bendiga. a usted y gracias a todos los oyentes del canal Psicodecisiones también de haber digamos, participado, bueno, haber escuchado este momento de entrevista sobre la morfopsicología. Sí, entonces de Centroamérica nos unimos, nos unimos con usted y le damos las gracias, ¿sí? Hasta pronto, bendiciones. A todos ustedes, gracias, Bendiciones. bendiciones.